de Jesús te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias, Dios, por tus cuidados. Gracias porque nos has traído con bien hasta esta tu casa de oración, donde celebramos y alabamos tu nombre, porque tú eres digno, Señor, de ser alabado y glorificado. Dios, gracias porque nos has dado vida, salud, para poder estar aquí, para poder movernos y poder venir a dar tu palabra. Yo te pido que sea un instrumento útil en tus manos, que fluya tu palabra con libertad, con gracia, con sabiduría, y esta palabra haga cosas, Señor, poderosas en la vida de cada uno de nosotros, que estemos alertas, que abramos nuestros ojos y que podamos, Señor, recibir el mensaje tuyo esta noche para tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues puede tomar su lugar. Vamos a abrir la Biblia ahí en Santiago. Estamos en la carta de Santiago y estamos en el capítulo 3. Así que por favor vaya ahí con su Biblia. Santiago en el Nuevo Testamento, capítulo 3, y estamos en el versículo 1 y 2. No hemos salido de esos versículos y hoy vamos nuevamente a retomar el tema de estos versículos, porque es algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, tenemos que estudiarlo, meditarlo y no dejarnos engañar en esos tiempos que estamos viviendo, porque como decía el apóstol Pablo, son tiempos peligrosos. Así que leamos Santiago 3, 1 y 2. Dice la Biblia: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Amén. Y mire, estos versículos que estamos viendo de Santiago capítulo 3, versículo 1 y 2, ya vimos algo de esto la semana pasada y hablamos de cómo pues Santiago está hablando aquí diciéndonos que hay algunos que se autonombran como maestros de la palabra sin ser llamados por Dios. Entonces, a lo que se opone Santiago, a lo que se opone la palabra de Dios aquí, pues es a que la gente se llame o se nombre por sí solo para un ministerio para el cual Dios a lo mejor no le ha llamado. Entonces, aquí Santiago dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. No se está cancelando el ministerio de maestro, porque hemos hablado y hemos dicho en la clase pasada que existe estos ministerios que vimos ahí en Efesios, los 5 ministerios, y que uno de ellos es el maestro, pero el que llama es el Señor Jesús. Entonces, a lo que se opone Santiago, Dios en su palabra, es a que se autonombren o autollamen, y se ha secularizado mucho en esos tiempos el ministerio. Cuando hablamos de secularizar, pues estamos hablando de que se ha dejado de lado lo que dice la Biblia con respecto al ministerio. Se ha dejado de lado lo que dice la palabra de Dios, de que es el Señor el que llama, no es por nombramiento, por heredar un puesto, porque me cae bien y lo voy a poner, ¿verdad? O porque es mi hijo, mi hija, no. Porque está estudiado, porque tiene una ingeniería, porque tiene no sé qué doctorado. No, hermanos. Eso es secularizar el ministerio. El ministerio es el Señor el que llama para hacerlo. Así que eso se está llevando mucho a cabo en esos tiempos, la secularización del ministerio, dejando a un lado lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto. Entonces, a eso es a lo que se opone aquí este versículo, de que se autonombren, se autollamen maestros de la palabra. Ahora, ¿qué hace un maestro por ministerio, hermano? Porque como vimos también la clase pasada, el maestro no va a usurpar y no quiere usurpar
el trabajo o el oficio del pastor, ni busca serlo el maestro. Porque es verdad que el pastor es el que lleva al rebaño, a la iglesia, a los pastos verdes, a los pastos, a la comida. Un pastor, su prioridad pues es enseñar en la iglesia para que conozcan de la palabra de Dios, la doctrina que viene en las escrituras. Pero el maestro no se opone ni usurpa ese lugar. El maestro por vocación ministerial, hermanos, es aquel que cada generación hace el trazo de la palabra para que no se crucen las fronteras de la fe. O sea, su papel es generacional, ¿sí? Cuida ese siervo de Dios por ministerio, que se esté llevando la enseñanza, la doctrina, hermano, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, de una manera apegada a lo que dice la Escritura, de tal manera que la siguiente generación pueda recibir una sana doctrina, una enseñanza de acuerdo a las Escrituras. Entonces, mire qué tan delicado y tan importante es el ministerio del maestro, porque enseña la palabra, frena cuando hay algo que está mal y se da cuenta que esa enseñanza va a venir a destruir la iglesia, va a desviar de la fe en Cristo. El maestro, con ese entendimiento que Dios le da, lo va a poder hacer, porque es una persona, un siervo de Dios, que va a enseñar a generaciones, y para que la siguiente generación reciba sana lo que dice la palabra de nuestro Dios. Amén. Y esto se ha pasado por alto en nuestros tiempos. Por eso ahora tenemos hoy en nuestros días tantas herejías, aberraciones, porque se ha dejado de lado al maestro de la palabra. Y se han autonombrado otros que no son llamados por Dios. Y he ahí el problema que marca Santiago. Muchos se han llamado maestros, enseñadores de la Escritura, sin ser llamados por Dios. Entonces Dios no está comprometido con ellos para respaldarlos, para darles el trazo de la palabra correcta, de lo que está queriéndose meter a la iglesia, al cuerpo de Cristo, y que está mal de acuerdo a su palabra, porque no son llamados por Dios. Espero que me esté explicando, ¿sí? Amén. Entonces, por eso Santiago dice: no os hagáis muchos maestros o enseñadores, porque Santiago está viendo, hermanos, la cantidad de gente que están saltando a los púlpitos, a las iglesias, para enseñar. Cantidades. Por eso dice: no os hagáis muchos de vosotros maestros, porque eran muchos. Y mire, dígame si sí o no, ahorita es lo que abunda: enseñadores de la palabra de Dios. Entonces es un fenómeno, lo podemos llamar, es un fenómeno eclesiástico que está ahorita muy fuerte, hermanos, y que pues son gente que a veces, la mayoría de estas personas que se levantan ellos mismos, pues no enseñan lo que dice la Escritura como tal. Hay una expresión que utiliza mucho este tipo de gente, y es que dicen que están en una iglesia porque están apoyando al pastor. Quien dice eso debe tener mucho cuidado, porque lo más probable es que entran en esta categoría de esos que dicen que son maestros y que andan a veces de iglesia en iglesia, dicen que apoyando al pastor. Ok, aquí dan una opinión de cómo hay personas que a veces están en la iglesia y dicen: pues yo estoy aquí en este lugar para apoyar al pastor. Y luego ya nada más como que hacen su trabajo y se van a otra iglesia a apoyar al pastor. Pues tener cuidado, porque probablemente entren en esa categoría que habla Santiago, de que no os hagáis muchos maestros, porque muchos de ellos se levantan a sí mismos como maestros y sin ser llamados por Dios. Estoy hablando de el ministerio de maestro, hermano, ¿sí? Porque en la iglesia se puede enseñar, los maestros de niños, de jóvenes, pero ahorita vamos para allá, ¿sí? No me quiero adelantar. Ok, entonces,
Ahorita ese es un fenómeno eclesiástico, algo que está sucediendo en la iglesia, hermanos, que muchos están llamando enseñadores, maestros de la palabra, aunque ya no se digan así. ¿Qué título usan ahorita? ¿Qué título han escuchado? Apóstoles, ¿qué más? Ya no se dicen maestros, se dicen conferencistas, ¿verdad? Los conferencistas. Y a veces también la misma iglesia ha llevado a que se haga esto, porque le dan más importancia a qué título tiene la persona, sin ver si realmente es un hijo de Dios, su testimonio, sin ver qué doctrina tiene, su vida personal, o sea, no el título. Y es algo que ha hecho mucho daño, porque a veces la iglesia dice, wow, es que él es doctor en no sé qué tantas cosas, él es ingeniero de no sé qué, y wow, o sea, lo que él diga, eso es. Y la misma iglesia está haciendo este error, y siendo que lo más valioso, hermanos, es que nos digamos hermanos, hijo de Dios, porque no hay mayor cosa que ser hijo de nuestro Dios, de nuestro Padre eterno. Así que eso es, nos deberíamos de llamar de esa manera, ¿verdad? Cuando se presenta a alguien, él es el hermano fulano de tal. ¿Por qué? Porque es hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo. Pero ahorita estamos viviendo esos tiempos donde se le da más reconocimiento a los títulos. No estoy en contra de que se estudie, ¿verdad? Pero a veces se le cree más a alguien nada más porque tiene esos tipos de títulos, que cuando es realmente un siervo de Dios. Amén. Ok, entonces, como fenómeno eclesiástico, dice Santiago, no os hagáis muchos maestros. Y la historia de la iglesia, hermanos, ha probado que Santiago tenía mucha razón. ¿Sí o no, hermano? Cuando se levantan muchos enseñadores, por consecuencia hay muchas enseñanzas, muchos que interpretan de diferente manera las escrituras. ¿Mande? Muchos errores. Por eso decía Dios a través de ese siervo Santiago, no os hagáis muchos maestros, porque como hay muchos, también va a haber muchos errores, como dicen aquí en los comentarios. Entonces, mire, y este fenómeno se ha visto mucho. No sé cuántos han sido cristianos de años, no sé, allá de los 70s, 80s. Gracias a Dios, a mí me tocó ese tiempo por los años que serían 80 y tantos, cuando era niña, joven, adolescente, que estaba un tiempo, hermanos, donde estaba ese fervor, y algunos la han llamado los hermanos pentecostales, ese fervor por predicar de Cristo. ¿A cuánto les tocó allá en los años 80, 90? Había esa pasión de predicar de Cristo, y los hermanos le predicaban a Cristo y traían a la gente al Señor Jesús, le predicaban, le compartían, había ese fervor, y la mayoría de las iglesias de aquellos años pues fueron formadas producto de esos hermanitos del pentecostalismo, que pues se formaron muchas iglesias porque había esa pasión, ese fervor de predicar a Cristo. Y estaban las iglesias más fundamentalistas, como bautistas, nazarenos. Yo tuve algunos compañeros, ya cuando estábamos sirviendo a Dios, que eran nazarenos sobre todo, y se cuidaban mucho, o sea, de no juntarse los pentecostales con los más conservadores. Unos hablando en lengua, los dones, todo eso. Pero los hermanos, por ejemplo, bautistas y todos ellos, cuidaron mucho lo que es la doctrina.
Pero llega un momento cuando viene como le llamamos, coinonía, la comunión, y se comenzaron a abrir puertas para convivir entre todos, hermanos. Vino ahí uno de los problemas, y es que se metieron muchos enseñadores, muchos maestros, y es como si Santiago estuviera viendo estos tiempos donde hay muchos enseñadores de la Escritura, de la palabra, y lo ponemos entre comillas. Y cuando hay muchas deficiencias, hay un alto riesgo, hermanos, para la fe. Inclusive ahorita estamos viendo esto, el alto riesgo que hay aún para los no creyentes, porque muchos de esos enseñadores pues no predican el evangelio de Jesucristo y no están llevando a la gente por el camino para encontrarse con el Señor Jesús como su Señor y Salvador. Entonces es un riesgo tanto para la iglesia como para los no creyentes esto. Espero estarme dando a entender lo que estoy compartiendo. Entonces, Santiago pretende con esto frenar el ímpetu de aquellos que dicen: yo también puedo enseñar sobre las cosas de la fe, yo también puedo ser maestro. Acuérdense que estamos hablando de maestro por vocación, por ministerio, llamado por Dios al ministerio, que es lo que está tratando aquí Santiago. Entonces, se nombraron muchos como maestros, y una versión diría de este versículo que estamos viendo, el versículo 3:1 de Santiago, diría: hermanos míos, no haya tantos entre vosotros que pretendan ser maestros, sabiendo que así nos acarrearemos un juicio más riguroso. Entonces, les voy a hacer una pregunta. ¿Se necesita ser maestro por vocación ministerial para poder enseñar, hermanos, en la iglesia, o algún hermano, la palabra de Dios? ¿Usted qué dice? No. Está el ministerio del maestro, como recuerden que la semana pasada vimos los 5 ministerios. ¿Alguien los puede decir cuáles son? Aunque no los digamos en orden, pero los 5 ministerios que habla Efesios. ¿Se acuerdan? Apóstol, pastor, profeta, evangelista y maestro. Esos son los 5 ministerios que habla Efesios y que están vigentes, hermano. Amén. Pero se necesitará ser maestro, ¿verdad?, por ministerio para enseñar en la iglesia. Pues no. Se necesita, pero sí se necesita un profundo conocimiento de la palabra de Dios para que enseñen a otros. Por eso siempre se debe estar capacitando a la persona en la palabra de nuestro Dios para enseñar. No sé, va a enseñar a los niños, va a enseñar a los jóvenes, va a enseñar en las damas, va a dar una clase a un nuevo que se acaba de convertir, y pues hay que enseñarle la doctrina básica, el ABC de las Escrituras, y un hermano lo puede hacer. ¿Por qué? Porque tiene ese conocimiento de la palabra de Dios, pero está aparte el ministerio de maestro, que es al que está haciendo referencia Santiago, que no se autonombren por ministerio maestro, sino que es Dios, es el Señor Jesús el que llama al ministerio. No sé si hay algún comentario o algo con respecto a esto. ¿No? ¿Está bien? Bueno, ok. Entonces, porque sí, habrá algunos que están enseñando a los niños y van a decir: ay, entonces yo tengo no la vocación ministerial o algo de maestro. Usted está enseñando porque pues Dios lo puso ahí, pero tiene un conocimiento para poder estar enseñando esa palabra. Pero Dios puede también llamarlo en algún momento para el ministerio de maestro, que ya vimos al principio lo que hace el maestro de la palabra, ¿ok?
pueden trabajar parcialmente en algún tiempo, en una temporada, pero el ministerio absorbe cualquiera de los tiempos. Ok. Amén. Entonces, el maestro entonces, hermano, por vocación ministerial, pues es distinto a los que enseñan dentro de una iglesia. Y hacían un comentario ahorita de que al ministerio, de estos 5 ministerios, pues habrá algún momento en que el Señor lo llame y va a haber el momento en que usted tenga que dedicarse por completo a este ministerio, ¿sí? Porque requiere pues todo el tiempo para hacerlo y hacerlo bien. Entonces, el maestro por ministerio, hermanos, ya vimos que es el que enseña la palabra para que no se crucen esas fronteras de la fe y que quede la sana doctrina para la siguiente generación. Es lo que hace un maestro. Y el maestro es capaz, hermanos, les comentaba ahorita, de tener ese entendimiento de decir, esta es buena semilla, esto va a afectar a la iglesia. Y a lo mejor los demás no lo pueden ver, pero Dios le dio algo especial. Dios capacita, da para ese ministerio, para que él pueda tener una interpretación de la palabra, una interpretación de los tiempos al maestro por ministerio, ¿sí? Y hay siervos de Dios que son maestros de Dios y que dicen, no sé, se viene una ola de cosas en la iglesia, no sé si les ha tocado, que han venido olas así de enseñanzas a la iglesia en general, pero el maestro por vocación ministerial dice, esto no es de Dios, la escritura, y Dios le da la capacidad de ver, de darse cuenta que es semilla mala o que es algo de parte de Dios con respecto a su palabra. Y así se vienen olas, pero el maestro de la palabra está atento y se da cuenta y dice, esto no es de Dios. Esto está mal, la Biblia enseña esto y esto. Y hay siervos de Dios que hacen esto de cuidar la palabra para que se pueda quedar sana para las siguientes generaciones. Amén. Ok, entonces, estamos viendo esto, hermanos, de cómo se metieron enseñadores a la iglesia de Jesucristo con todas estas corrientes de abrirse a que cada quien haga lo que quiera. O sea, cada quien se siente como autónomo en el cuerpo de Cristo. Y mire, hubo un tiempo donde comenzaron a salir y a surgir las iglesias grandes, que se les conoce como neopentecostales, o sea, nuevas iglesias muy, muy grandes. No sé si ustedes se dieron cuenta de aquí en Hermosillo, pero en Monterrey, igual como los años 80, más o menos, 90, comenzaban a surgir mega iglesias, hermano. Iglesias muy grandes. Lo más triste es de que la mayoría de esa gente, y no estoy metiendo a todos por igual, pero muchas de esas iglesias, la gente que tenían era de las iglesias chiquitas, que ahí el pastor los había alcanzado para Cristo, había trabajado todo, pero llegaron esas mega iglesias, y comenzaron a tener muchísima gente. Y comenzaron a traer enseñadores de todas partes del mundo. Entonces, eso llamaba mucho la atención porque pues traían gente, no sé, de allá de Estados Unidos, de otros países, de otras ciudades, grupos musicales de los más reconocidos de los tiempos, pero sobre todo enseñadores de todas partes. Y ahí comenzó este problema que estamos viviendo hasta nuestros días, hermano, donde vivimos una época, lo podemos llamar así, una época de anarquía, donde cada quien hace lo que quiere. Se comenzaban a meter estos enseñadores donde pues los traían invitados sin saber cómo era su ministerio, ni qué era lo que creían, ni siquiera cuál era el testimonio que tenían en su vida personal, familiar.
Y eso está muy fuerte aún hasta ahorita, hermanos, porque la gente a veces dice, pues es que será eso, lo que sea, pero, es que habla bien bonito. Es que no, trae unas enseñanzas, y a la gente, a la iglesia no le interesa si está viviendo en pecado, si es una persona que está en adulterio, que se ha casado como 10 veces, ¿qué importa? Habla tan bonito. ¿Sí o no? Por eso la relación de este versículo 1 con el siguiente que habla de la lengua, hermanos. Porque son personas, estos enseñadores son personas que tienen una agilidad para hablar, para envolver. Entonces, así se metieron esos enseñadores en las iglesias, hermano. Y es algo muy, muy fuerte esto, porque la iglesia le pertenece al Señor Jesús. Y muchos de estos hombres la han pisoteado, hermanos. Pero pues todos vamos a dar cuentas delante de nuestro Dios. Entonces, hermano, tiene que haber un llamado específico, hermanos. Esos ministerios son cosas repartibles, pero ¿quién es el que los reparte estos ministerios? Jesús, nuestro Señor Jesús, hermano. Entonces, es ministro de la palabra, se es pastor, se es maestro, se es apóstol, profeta, pero porque el Señor Jesús lo llama, no porque se autonombre la persona. Amén. Entonces, el llamado es algo bien tremendo, hermanos. Cuando Dios te llama, es una pasión profunda por querer predicar la palabra, por querer hablar del Señor Jesús. Es una pasión, es una ilusión, es querer participar. Ves a alguien predicando y dices, yo quiero predicar, porque está haciendo el Señor allí el llamado para que le sirvas. Y es algo bien, bien tremendo esto, hermanos, cuando Dios te llama al ministerio. Cuando estaba escribiendo esto, recordé a un siervo de Dios, a Jeremías. Jeremías sufrió mucho en su ministerio profético, y hubo un momento en que él ya no quería hablar la palabra, porque hablaba la palabra, hermanos, y le iba mal al pobre Jeremías, que muchos le han puesto el profeta llorón. Lloraba mucho Jeremías. Pero mire lo que él dice con respecto al llamado, y eso para los que quieren saber si son llamados, mire lo que Jeremías dice, Jeremías 29. Jeremías 29. Él quería dejar de hacerlo, pero el llamamiento de Dios, hermano, a ser profeta, a ser ministro del Señor, no podía contra eso Jeremías. Dice Jeremías 29, y dije, está hablando Jeremías, no me acordaré más de él, o sea, de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, fíjese el llamado de Dios, no obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. O sea, lo quise dejar, pero no pude. Cuando estábamos en el tiempo de la escuela bíblica, ahí en el Carmen, Nuevo León, que me tocó estar ahí en un internado, decía uno de mis maestros, dice, ¿cómo vas a saber que eres llamado por Dios? Dice, si aguantas estar aquí en la escuela, dice, nada más va a aguantar uno que es llamado por Dios. Y se pasa de todo, hermanos. Y yo sé que a lo mejor habrá muchos que pasaron y todo y que no son llamados por Dios, pero tenía gran razón esto, que lo único que te va a sostener, que te va a seguir adelante, sabemos que es Dios, pero es el llamado que Dios te hace al ministerio. Jeremías, él decía, ya no voy a hablar de él, ya no voy a dar su palabra,
pero dice, hay como un fuego aquí adentro, metido en mis huesos, que aunque yo no quiera, ahí está. Porque Dios lo llamó para que le sirviera en ese ministerio. Entonces, el llamado de Dios, hermano, es pasión, es, Señor, yo quiero servirte, yo quiero hacerlo, Señor. El llamado de Dios es algo tremendo, hermano, poderoso, que el Señor Jesús hace. Ahora, este llamado al ministerio, es que el Señor Jesús es el que reparte y Él es soberano. O sea, Él lo reparte a quien Él quiere, como Él quiere, lo que Él quiere. Porque nuestro Señor es soberano. ¿Cuántos hubieran escogido, hablando humanamente, a Saulo como ministro de nuestro Señor? Por lo que hizo Saulo antes de ser Pablo. Saulo dice que perseguía a la iglesia, que mataba a los cristianos, hermanos, los amenazaba y hacía y deshacía, hermano. Injuriaba el nombre de nuestro Señor Jesús para que la gente pensara las peores cosas del Señor Jesús. Pero Saulo tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Cuando iba a Damasco, dice la Escritura que él se encontró con el Señor Jesús y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se quedó, pues, ¿quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y Saulo tuvo ese encuentro con el Señor Jesús, fue cambiado y fue llamado para servirle, para ser apóstol de los gentiles, hermano. Tenía un llamado, pero el mismo Pablo decía, pues yo no debería de ser apóstol, pero Él me llamó porque Él quiso. Dice, vamos a leer 1 Corintios 15:9. No me he salido del tema de Santiago, porque estamos hablando cómo Santiago, su objeción era de que no se autonombren, o sea, no se llamen a ese ministerio de maestro cuando Dios no te ha llamado. No se hagan muchos maestros, decía el apóstol Santiago. Dice 1 Corintios 15:9-10. Fíjese lo que decía Pablo. Dice, porque yo soy, decía Pablo, el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno. O sea, yo no lo merezco, no merezco estar en el ministerio. Yo sé que hay muchos siervos que a veces dicen, es que yo no merecía. Pero mire lo que dice el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios, el favor de Dios que Dios tuvo al llamar a Pablo al ministerio. Fíjese cómo el Señor sí llama, y aún en este tiempo el Señor llama, y Él llama a quien Él quiere. Mire, Efesios 1:1. Fíjese cómo se presenta Pablo. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Dice, por la voluntad de Dios. Otra versión, la TLA, dice, porque Dios así lo quiso. Soy llamado apóstol porque Dios así lo quiso. Fue la voluntad de Dios, Él lo quiso. Y qué hermoso, hermanos, porque Dios quiere, y cuando el hombre quiere suceden cosas tremendas, como sucedió con el apóstol Pablo. Pero es el Señor el que llama. No se debe de autonombrar uno algún ministerio, sino que el Señor es el que llama al ministerio. Y hay muchas personas que están usurpando un lugar que no les corresponde, y pues también darán cuenta de todo esto. Entonces, estamos hablando de este fenómeno eclesiástico, hermanos,
donde se metieron muchos enseñadores a la iglesia del Señor Jesucristo para enseñar lo que ellos querían, y muchas de las veces no tenía nada que ver con la escritura, hermanos. La libertad de opinión o la fe de opinión, que ya el pastor nos ha hablado en otras ocasiones, de que bueno, la Biblia dice esto, pero yo opino que es esto otro. Yo tengo mi propia, ¿qué dicen? Opinión. Muy diferente a lo que dice ahí la Biblia. Y todo esto se ha ido metiendo a la iglesia, cuando años atrás la iglesia vivía en ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué establece la Escritura? Y no nada más de que, ay, pues aquel hombre dice y él tiene doctorados y él tiene esto y lo otro. Pues yo creo que así es. No, ¿qué dice la Escritura o qué establece la palabra de nuestro Dios? Amén. Pero muchas de las veces dicen, no, es que esta es mi opinión. Y esa fe de opinión, a través de esos enseñadores que se metieron a la iglesia, también llevó a otra corriente, la de la doctrina de la revelación. O sea, es que Dios me reveló, es que Dios me dijo. Y usted le puede decir a esas personas, pero es que la Biblia dice esto. Pues no sé, pero a mí Dios me dijo. A lo mejor se han topado con eso también en algún momento y que dicen, pero si la Biblia dice otra cosa, pues no sé, pero es que Dios a mí me dijo que esto y esto. ¿Qué están haciendo? La Escritura la están haciendo a un lado, totalmente, hermano. Y los principios de Dios están aquí, los principios de Dios son eternos y esos no cambian, hermanos, los principios de la fe. Entonces, no permitamos como iglesia de Cristo y como siervos, como los líderes, los que enseñan la palabra, pues enseñar otra cosa que no esté de acuerdo a lo que dice la Escritura, hermano. Usted no se impresione por los títulos de la gente. Usted vea qué es lo que dice la Escritura, si lo que está enseñando, si lo que dice está de acuerdo a lo que viene en la palabra de nuestro Dios. Amén. Entonces, este pasaje vamos a leerlo otra vez, Santiago 3:1. Santiago 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Es la primera cláusula que menciona este versículo. Y esta primera cláusula, hermanos, es un mandato que Dios da de que no se hagan muchos maestros, o sea, que no se autonombren muchos maestros. Y la segunda parte de este versículo es la segunda cláusula y dice, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Entonces, si no se obedece a esta cláusula, a esto que dice la palabra de Dios, pues va a haber también las consecuencias. Dice, recibiremos mayor condenación. No es cualquier cosa el autonombrarte y enseñar lo que tú quieres, porque la iglesia le pertenece al Señor Jesús. Y la iglesia no puede ser pisoteada, hermanos, por ningún enseñador, así tenga los títulos que usted le quiera poner y se quiera poner esa persona. Es que dice la palabra de nuestro Dios. Y mire el versículo 2 de Santiago 3, dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y tiene relación el versículo 1 con el 2, porque recuerde, estas personas logran entrar y enseñar porque tienen esa facilidad de ¿qué, hermano? De hablar. Tienen una facilidad tremenda para envolver a la gente, hermano. Pero eso no significa que sea uno que es llamado por Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de el abuso ofensivo en nuestro hablar. Y Santiago, hermanos,
pone la regla de oro para el enseñador en este versículo 2, que no sea ofensivo en su enseñanza. Ahora, esta palabra de que porque todos ofendemos muchas veces, fíjese, en el griego significa el que tropieza, el que cae en error, el que falla en cosas de la salvación. En todo eso se cae estos enseñadores, porque pues no tienen el respaldo de Dios, no han sido llamados por Dios. Entonces dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y Santiago está poniendo esta regla de oro al enseñador, que no sea ofensivo, o sea, que no caiga, que no haga tropezar a la iglesia de Cristo por sus enseñanzas, que no haga caer en error a la iglesia de Cristo por lo que está enseñando, que no haga caer en esas fallas que no van a llevar a la salvación. Dígame si no es lo que estamos viviendo ahorita con tantos enseñadores. ¿Sí me estoy explicando en esto, hermano? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermanos, con esto de no autonombrarse a sí mismos maestros. Tener cuidado lo que hablamos y enseñamos, que no llevemos a tropezar a la gente, a caer en el error. Así que Santiago quiere dejar claro que la prueba de que es un maestro de la palabra sano se conoce por sus palabras. Amén. Entonces, sabemos que no estamos dejando fuera el ministerio del maestro, sino a los que se autonombran a sí mismos como maestros. Y tengamos mucho cuidado esto, hermanos, de poder enseñar la palabra de nuestro Dios bien. Aquellos que están enseñando, aquellos que son maestros por ministerio, enseñar lo que dice solamente la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que no sé si tiene algún comentario, alguna duda, sugerencia de esto que hemos tratado hasta ahorita. Son tiempos bastante difíciles, peligrosos, más por la facilidad que se tiene ahorita de las redes sociales, todo eso que nos puede llevar a caer en error. Me ha tocado en estos años, sobre todo en estos últimos años, gente que no se congrega precisamente porque se siente como con mucha sabiduría, mucho conocimiento acerca de la palabra. Entonces sienten que les queda chica cualquier iglesia, cualquier pastor, que hay hasta quien menosprecia las iglesias o los pastores, porque hay esa altivez, pero la disfrazan de santidad, y la quieren disfrazar de santidad, pero la realidad es que es rebeldía. ¿Sí? Entonces se autonombran y sienten que ellos son así como que maestros, y ni se congregan ni nada, porque ellos se sienten como maestros, aunque no lo digan públicamente, pero habrá quienes lo digan públicamente que son maestros, ¿no? Pero como aquí dice, que no os hagáis maestros muchos de vosotros. Sí. No significa que lo estén publicando, no significa que que digan a la gente, yo soy maestro de la palabra, yo soy maestro. No, se sienten aunque no lo dicen y viven y dan esos frutos de que se autonombran ellos mismos de manera secreta, íntima, y toman una postura donde ya no necesitan de nada de nadie, porque ellos son autodidactas de la palabra de Dios. Sí, es una de las características de los que se autonombran como maestros, ¿verdad? Que ellos se sienten autónomos, no le dan razón a nada de nada. Y pues enseñan lo que ellos quieren, opinan y no de acuerdo a lo que es
la palabra de nuestro Dios. Entonces, sí, a veces menosprecian pues la iglesia, el pastor, porque se sienten por encima siendo que los ministerios, los dones, todo es para la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, pues tengamos mucho cuidado, hermanos, de esto, de esos enseñadores. Usted siempre la palabra de Dios, hermano. No deje fuera el testimonio de esa persona, de su vida personal, porque es todo un paquete. O sea, ¿qué es su ministerio? ¿Qué cree? Su persona, su testimonio, es todo junto. Entonces tengamos mucho cuidado como iglesia de eso que se ha levantado, que es una ola ahorita de enseñadores tremendo. Son muchos los que se han levantado para enseñar doctrina a la iglesia de Cristo. Y muchos pues están haciendo caer en error a los que ya están, y aparte pues están haciendo tropezar a los que quieren entrar al camino, y no hay una real conversión en esas personas, porque no están predicando el evangelio como es. Amén. Entonces pues tengamos mucho cuidado de esto. Así que pues lo que nos ha dejado estos versículos es que no se autonombre ninguno como maestro, sino que Dios es el que llama, y ya lo vimos, Dios es el que llama al ministerio. Y segundo, pues sus palabras tienen mucho que decir, las palabras, que no sean ofensivas en el hecho de que haga caer a la gente en error, en pecado, en alejarse de Cristo. Amén. Entonces, pues vamos a dejarle hasta ahí, hermanos. Vamos a continuar la siguiente semana, primero Dios, con este capítulo 3, que es bastante interesante esto. Espero que estemos aprendiendo y degustando la palabra de nuestro Dios. Amén, que podamos vivir esto que estamos aprendiendo. Pues vamos a orar y ponernos en las manos de Dios. Gracias a Dios por cada uno de nuestros hermanos que están aquí, hermanos a la distancia, que el Señor les bendiga. Y pues vamos a orar, hermano, por esto, que Dios nos ayude a no desviarnos de la palabra de Dios, a escuchar, a leer, a no dejarnos impresionar por las cosas físicas, naturales, sino por la palabra de Dios. Siempre todo hay que pasarlo por qué dice la Escritura, no que dice fulanito, que sultanito, que tiene mucha experiencia, que tiene esto, lo otro, no, que dice la palabra de nuestro Dios. Así que pues vamos a orar para que Dios como iglesia nos ayude a seguir adelante, y que el Señor llame al ministerio, hermanos. El Señor sigue llamando, pero ahorita pues muchos, Dios llama, pero muchos no quieren, de los que Dios ha estado llamando. Entonces que estemos atentos al llamado de nuestro Dios también. Vamos a orar. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por lo que tú estás hablando, Señor, que tú eres el que llama al ministerio, Señor. Muchos se han autonombrado como maestros, como pastores, como apóstoles, como profetas, Señor, cuando tú no les has llamado, pero se han autonombrado y han hecho caer en error a la iglesia, han hecho fallar, Señor, con sus enseñanzas. Padre, ayúdanos como iglesia, como pastores, Señor, a tener cuidado qué es lo que se enseña, qué es lo que se permite enseñar. Ayúdanos a estar de acuerdo a lo que dice tu palabra en todo momento, Señor. Ayuda a mis hermanos que enseñan tu palabra, los que están con los niños, con jóvenes, con damas, con varones, Señor, que podamos enseñar tu palabra con gracia, con sabiduría, con
con ese temor reverente de que es tu iglesia, que a la iglesia de Jesucristo se le respeta, se le debe respeto, porque fue comprada a un alto precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y esas personas que han pisoteado a la iglesia darán cuentas al Señor y Dios de la iglesia. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Señor, a ser enseñadores, pero de tu palabra, que esté de acuerdo a tu palabra. Llama tú, mi Dios, al ministerio, a aquellos que tú estás llamando de pastor, profeta, maestro, apóstol, profeta, Señor, lo que tú estés llamando, yo sé que tú lo estás haciendo, Señor, y que haya ese fuego, Dios, en aquellos que son llamados, ese fuego, esa pasión por servirte, ese llamado, así como tú llamaste a Jeremías. Y él quería desistir, pero decía, hay un fuego dentro de mí que es más fuerte que todo lo que pueda vivir. Y ese es el llamado tuyo, Señor. Es el llamado, porque tú llamas a quien tú quieres. Como lo hiciste con Pablo, Señor, que tú lo llamaste por tu voluntad, porque tú quisiste llamarlo, Dios, por tu gracia. Gracias, Señor, por esa bendita gracia. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Dios y Señor. Ayúdanos a perseverar, a caminar en la fe correcta. Ayúdanos a seguir avanzando como iglesia, Señor, como hijos tuyos. Que esta palabra, Señor, llame a la iglesia a estar alertas. ¿Qué es lo que está escuchando? A estar alerta, Señor, y tener la palabra ahí, Señor. Ayuda a cada familia, a cada hermano, cada uno de mis hermanos de Camino de Vida, Señor, que no se dejen engañar por ningún enseñador falso, Señor, que no está de acuerdo a tu voluntad, Padre. Obra, Señor, obra. Y que la palabra que se da en este lugar sea palabra tuya, Señor, que edifique a la iglesia, Padre. Bendice a mis hermanos que están ahorita conectados, a los que están aquí. Señor, bendice a tu iglesia, Padre, bendícenos esta noche, te necesitamos. Son tiempos peligrosos que está viviendo la iglesia, pero que estemos alertas, que vuelva a surgir esa pasión, Señor, por ti, por predicar el evangelio. Esa pasión, Señor, que se ha perdido, Dios. Y nos hemos envuelto en tantas cosas vanas, vacías, Señor. Y hemos dejado como iglesia de predicar el evangelio. Donde antes, Señor, el cristiano predicaba de día, de noche, en todo lugar. Eso, Señor, queremos regresar, que podamos volver con esa pasión, con ese deseo, con esa ilusión, Señor, de predicar, de hablar de ti, Señor. Bendice a la iglesia, Padre, bendícenos. Sí, Señor, mira los corazones que están aquí hoy presentes, Señor. Mira cada corazón de cada uno de mis hermanos, de cada persona, Padre. Hoy pídele perdón, hermano, si tú has decaído en tu ánimo para servir a Dios, y has dejado y has querido dejar de hablar de Él. Yo espero que ese fuego en ti se avive, que le diga, Señor, perdóname, que pueda volver a tener ese deseo, esa pasión para servirte, para amarte a ti, Señor.
Tu Espíritu Santo esté llenando los corazones esta noche. Tu Espíritu Santo esté obrando, Señor, los corazones, aquellos corazones dispuestos este día para servirte, para amarte, Dios. Que no nos dejemos influenciar, Señor, por todo lo que está moviendo el enemigo en las mentes, a través de todas las corrientes que están viniendo, Dios. Que no nos dejemos engañar, Dios, sino que vivamos el cristianismo como tú quieres y de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor. Te adoramos, adora al Señor, hermano. Dios está aquí. Bendito tú eres, Señor. Que avivemos ese don, Señor, en cada uno de nosotros. Que el fuego de tu Espíritu Santo hoy llene el corazón, la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí presentes y a la distancia. Tu Espíritu Santo llene los corazones, llene nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Aleluya. Aleluya, adora al Señor, adora a Dios. Ahí donde estás en tu lugar, ahí en tu casa, adora al Señor, bendice su nombre. Aleluya, su presencia está con nosotros, su presencia, su divina y hermosa presencia. Santo, santo. Toca, Señor, los corazones. Toca, Señor, toca el corazón. Toca vidas esta noche. Tú eres un Dios vivo, Señor. Tú eres un Dios vivo. Aleluya, aleluya. Adora a Dios, alaba al Señor, hermano. Ahí en tu lugar, exalta al Señor. Dile, Señor, gracias, porque hasta aquí me has ayudado, Señor. Gracias, porque cuántas veces nos has sacado del error. Cuántas veces nos ha metido nuevamente al camino. Y ha sido solo su gracia, el favor de Dios para contigo, para conmigo, hermano. Gracias porque has sido tan bueno, Señor. Has sido bueno, Dios. Tú has sido bueno, Señor. Aleluya. Precioso, precioso Dios. Hoy toca y llena ese corazón necesitado de ti, Señor. Te adoramos, te adoramos. Adora al Señor. Por siempre, gloria, gloria a tu nombre, Señor. Te adoramos, Santo, Santo. Te adoramos, Señor, te adoramos, precioso Señor. Aleluya, aleluya. Mira a mis hermanos, Señor. Toca corazones y vidas esta noche. No podemos seguir caminando igual, Señor. No podemos seguir igual. Tiene que haber cambios en nuestras vidas, Señor, en nuestra manera de vivir, de servirte, Señor. Aleluya, aleluya. Santo, santo. Aleluya, santo, santo. Oh, sí, alaba.
Alabado seas, glorificado tú seas, Señor. Bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre. Gracias. Gracias por ser tan bueno, tan misericordioso.